con más de 400 obras diseñadas y realizadas entre arquitectónicas, urbanísticas, espacios públicos, educativos, de investigación, salud, religiosa, habitacionales, culturales, industrias financieras, de diseño de interiores. Sus obras han sido publicadas en más de 70 libros profesionales y múltiples revistas nacionales e internacionales. Ha recibido 37 premios de arquitectura. Además, es catedrático, ha sido catedrático del TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Cincinnati, Universidad de Istmus, Panamá, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene la cátedra Oscar Bulnes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además, como todos sabemos, fue secretario de Desarrollo Urbano del 1997 a 2003. Gracias, arquitecto, por estar aquí. Gracias, Liliana, qué amable. Con Guadalupe. Gracias. Guadalupe Peñuelo Soto. Es directora, Guadalupe, Lupita, ¿cómo estás? Es directora general del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, arquitecta de profesión, activista urbana por pasión. Es directora del Implan Hermosillo desde octubre del 2012 a la fecha. Previamente fue presidenta del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Hermosillo y de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. En su práctica privada, como propietaria y directora general de una empresa de consultoría de desarrollo urbano, ha desarrollado proyectos en los ámbitos de vivienda, comercio, industria, hospitalidad y desarrollo urbano. Ha coordinado planes maestros de desarrollo urbano, de movilidad urbana, planes de acción climática y recientemente el Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para Ciudades Mexicanas. Es una arquitecta por el TEC de Monterrey, maestra en evaluación inmobiliaria por la UTC y tiene diplomados en desarrollo regional por la UNAM, desarrollo humano por la Universidad Panamericana. Bienvenida. Gracias, Lupita, por estar aquí. Seguimos con Alberto Enrique Almeida Telles. Él es originario de la Ciudad de México, reside actualmente en Tampico, Tamaulipas. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene su despacho, es Almeida y más Almeida Arquitectos. A lo largo de su carrera ha realizado múltiples estudios sobre diseño, urbanismo, construcción, paisajismo, diseño gráfico y restauración. Ha impartido seminarios relacionados con el diseño arquitectónico, diseño y restauración de inmuebles. Desde 1981 ha realizado múltiples proyectos habitacionales, residenciales, unifamiliares y multifamiliares verticales, comerciales. Es miembro del Comité Técnico de Proyectos de Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico, Tamaulipas. Vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Tamaulipas, miembro del Consejo Curricular de la Licenciatura de Arquitectura del Campus Tampico de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Seguimos con Oscar Chávez Acosta. Gracias a ti. El arquitecto Oscar Chávez Acosta es maestro en diseño arquitectónico avanzado por el ISAT, maestro y doctor en proyecto integrado de arquitectura en la línea Ciudad y Territorio por la Escuela de Arquitectura de La Salle en Barcelona. Es becario de la Fundación Carolina y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha desempeñado como docente de arquitectura y urbanismo desde el año 2000 en distintas universidades. Ha sido profesor extranjero invitado en varias ocasiones de la Escuela de Arquitectura y Diseño del Caribe en la ciudad de Panamá. Fundador de Despachos de Arquitectos Urbánica, cuya obra ha sido publicada en México, China, Italia y Corea. En 2018, Urbánica ganó el premio Next Landmark en Bologna, Italia, por su proyecto La Champa. Y en 2019, 2 medallas de plata en las categorías de vivienda unifamiliar y oficinas, así como mención honorífica por el edificio corporativo Prisma en la tercera Bienal de Arquitectura del Estado de Chihuahua. Bienvenido, Oscar. Bienvenido. Tenemos también el arquitecto Alejandro Ramos Peña, es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, socio fundador de la compañía Alben Arquitectos,
presidente del Colegio de Arquitectos de Coahuila del 2015 al 2017, actualmente coordinador de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de Coahuila, consejero de la Junta de Honor y Justicia de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, catedrático de la Universidad Autónoma del Noreste, Campus Saltillo, conferencia en la Universidad de Valle de México con el tema Expansión Urbana Descontrolada, miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en Saltillo, miembro del Consejo Municipal del Centro Histórico de Saltillo. Actualmente participa como consejero de la Junta de Gobierno de Implan Saltillo y es miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ramos Arizpe. Bienvenido, Alejandro. Gracias, buenas noches. Y la moderadora de esta noche es la doctora Celia Esther Arredondo Zambrano. Ella es arquitecta por el TEC de Monterrey, con maestría en diseño urbano por la Universidad de Oxford Brookes, un segundo posgrado en arquitectura del paisaje por la Universidad de Texas y doctorado en arquitectura por la Universidad de Oxford Brookes en Inglaterra. Profesora de arquitectura por más de 37 años, recibiendo el título de profesora titular por el TEC de Monterrey y reconocida por sus exalumnos como profesora que dejan huella. Ha sido profesora invitada en universidades de Estados Unidos y España. Ha participado en publicaciones como los libros Modernity in México y Arquitectos redefiniendo la profesión. Es autora del Manual de Vivienda Sustentable y del libro Guía de Arquitectura Monterrey. Presidenta del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura del 2007 al 2009 y académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Bienvenida, Celia, y contigo empezamos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias, Ileana. Buenas noches. Primeramente, quiero agradecer a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, al Colegio de Arquitectos de Nuevo León y a la Fundación de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León por invitarme a formar parte de este panel como moderadora. Doy bienvenida a todos los miembros del panel que representa cada una entidad federativa. Para iniciar, quiero explicar brevemente la dinámica del panel de este foro, que será la siguiente. El panel está dividido en 3 temas. Primero se expondrá el tema a tratar para enmarcar la ronda de preguntas y que se harán a los 5 invitados del panel. Y estos dispondrán solamente de 3 minutos para contestar. Serán 3 rondas de preguntas de acuerdo a los 3 temas. Al final se pasará a una conclusión en una ronda donde se dispondrán de 2 minutos para la aportación de cada uno. También daremos la oportunidad para que el público haga preguntas a nuestros panelistas, por lo que les pedimos que las escriban en el chat. Les recuerdo que pongan en silencio sus micrófonos a todos los panelistas que nos acompañan y solamente lo activen para hacer sus contestaciones. Y les recuerdo también que respeten el límite de tiempo para que todos puedan participar. Damos comienzo. Según la ONU, las tendencias de desarrollo urbano en México en las próximas décadas, en buena parte que son un resultado del crecimiento demográfico, serán netamente urbanas. Esto significa que nuestro país pasará de tener 384 ciudades a 961 para el 2030. Toda la población, el 83% de la población nacional, se va a concentrar en ciudades, o sea que nos vamos a convertir completamente en urbanos. Esto implica un reto formidable porque es en las ciudades donde se concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas, culturales, así como el grado de prosperidad y de equidad y de igualdad que deben de tener nuestras ciudades, que deben de ser más competitivas. Este inacabable proceso de urbanización presenta retos importantes y preguntas ineludibles, como estructurar nuestras ciudades para el crecimiento. Oscar, te pido por favor que apagues tu micrófono. Gracias. De ahí que vamos a presentar 3 temas que en este panel vamos a abordar. El primer tema es el artículo 115
sobre la soberanía de los municipios. El segundo tema es la densidad y su importancia para evitar la expansión desmedida de la mancha urbana. Y el tercer y último tema es la delimitación de la zona urbana y la zona rural para evitar que sigan desbordándose nuestras ciudades. Comenzamos por el primer tema. El artículo 115, para dar un poco de marco, se refiere a la soberanía de los municipios. De acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo Urbano, la metropolitización probablemente es el fenómeno socioespacial de mayor relevancia en México. El término metrópoli va a superar el término ciudad que solía utilizarse para designar a la entidad político-administrativa urbanizada. Así que una metrópoli va a ser un área de urbanización que puede abarcar varias entidades administrativas o municipios. Tenemos, por ejemplo, la Ciudad de México, que cuenta con 13 municipios, Monterrey con 11, Guadalajara con 8, Tampico, que es una metrópoli biestatal, con 5, la zona de la Laguna, que también es biestatal, con 15, y hay zonas metropolitanas transnacionales y binacionales como la ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Nogales, San Luis, Río Colorado, Piedras Negras y Ciudad Acuña. O sea que la metropolitación va a traer problemas derivados del artículo 115 constitucional, que en 1917 designa esta autonomía a los municipios y que luego se reforma para 1983, otorgándoles a los municipios el cargo de servicios públicos, agua, alcantarillado y alumbrado, pero para 1999 se les otorga las facultades de planeación urbana, otorgar licencias y permisos de construcción. Oscar Bulnes Valero, tú que has sido un gran expositor de los problemas ocasionados por el artículo 115, desde tu punto de vista y con tu experiencia en Monterrey, ¿cuáles son los problemas más graves que enfrentarán nuestras metrópolis como consecuencia del artículo 115? ¿Y cuáles son las más apremiantes en el caso de Monterrey y su zona metropolitana? ¿Qué medidas deberían de tomarse a nivel gubernamental o inclusive constitucional para acabar o mitigar estos problemas? Oscar, habilita tu micrófono, por favor. Oscar, gracias. Sí, ya está. Bien, Celia, lo que dijiste hace un momento, me ha tocado en suerte haber estado en una administración del gobierno del Estado, cuando tenía el poder el Estado de la planeación, del desarrollo, de los permisos, de determinar dónde y cómo realizar permisos de obra, etcétera, y que hacia finales de la administración ya estaba implícito la obligación de firmar el documento donde autorizaba a los otros municipios. Nunca me gustó la idea, pero ahora me gusta menos. Creo que precisamente esto ha causado un enorme desorden en la metrópoli, ya que ahorita que mencionabas, son solo 9 municipios en Monterrey oficiales. 3 más, que tú pusiste 11, no son oficiales. Se están metiendo al área metropolitana, eso es grave, porque piensan hacer 18 y hasta 21. Es la locura máxima. Tengo una gráfica aquí en donde en los años 50 Monterrey tenía 300,000 habitantes, y voy a pasar la gráfica con detalle, y hoy por hoy tenemos casi 5 millones de habitantes. Esto es una formación creciente en solo una metrópoli y no dándole posibilidades de desarrollo a otros puntos, como sí lo ha hecho muy bien Tamaulipas y lo ha hecho Coahuila, que tienen otro tipo de problemas, la frontera y otras cosas. Pero en Nuevo León el asunto es este. El hecho es que para Nuevo León, siendo 9 municipios oficiales, y como dice Celia, hay 11, pero pretenden ser 18, esto sería gravísimo, que tomaran decisiones de planeación, de permisos de obra, de utilización del suelo, del desarrollo en esas zonas. Lo que se está haciendo una mancha urbana tremenda. Les voy a pasar una gráfica más adelante en donde habla de que en Monterrey en los años 60, Monterrey tenía 107, 110, 115 habitantes por hectárea.
Hoy por hoy tiene menos de 40 habitantes por hectárea, lo que ha sido malgastado el territorio metropolitano, usado de una forma desordenada, crecimientos de intensidades en lugares donde no deben, o construcciones tampoco donde debieran de hacerse. Por esto, porque en lugar de tener una metrópoli, que hoy ya no es Monterrey, somos 9 municipios de la metrópoli de Monterrey, y que debemos de tomar acuerdos y con un solo gobernante. Resulta que hoy por hoy hay 9 más el gobernador, son 10 gobernantes para una sola metrópoli. El caso es que el Distrito Federal son 16 municipios y un gobernante adicional. Entonces son 17 gobernantes para un territorio. En Guadalajara lo tiene un poco mejor, son 6 municipios más el gobierno del estado. O sea, son 7 autoridades que gobiernan un territorio. Eso no es posible para el orden y la vida urbana, ni para la planeación, ni para el futuro desarrollo de la ciudad. El artículo 115 constitucional, con todo el respeto que dio a libertad, no marcó diferencia entre municipios rurales, entre ciudades naturales, normales, y entre metrópolis, que tienen condiciones literalmente diferentes unos de otros. Y no pueden todos tener las capacidades encontradas para hacer una lucha de poderes en un territorio que nos pertenece a todos, como es una metrópoli. Y también en una ciudad que es más fácil coordinar, o un municipio rural que no tienen los artificios, los instrumentos, ni la conectividad con técnica, tecnología, desarrollo, economía, para poder desarrollar y planificar de un orden, y hacer un orden urbano razonable. Y sobre todo cuidar el campo. Con este dato que nos da Celia, nos damos cuenta que qué peligroso sería que nos convirtiéramos en zonas desarrollables y urbanas el mundo entero. Sería una barbaridad tremenda acabar con el campo, con los mares, con los lagos, con las montañas, con las partes de territorios ecológicos que son patrimonio de la humanidad, y lo que le da vida a la ciudad es justamente el medio ambiente. Que hoy muchas gracias, Oscar. Vamos a continuar ahora con el arquitecto Alberto Enrique Almeida. Arquitecto Almeida, por tu experiencia en Tamaulipas, que es tu estado, y este estado se destaca por su descentralización, teniendo varias ciudades importantes con un importante desarrollo y cada una con su propia vocación. ¿Cómo ha ayudado el tener una población en el estado repartida en varias ciudades para evitar el crecimiento de una sola ciudad, o sea, de que ésta se expanda? Y en el caso de Reynosa y Tampico, que son metrópolis que abarcan varios municipios, ¿cómo les afecta a estas ciudades el artículo 115, si es que les afecta en su ejercicio metropolitano, sobre todo en el caso de Tampico, que es biestatal? ¿Y qué lecciones podemos aprender del estado de Tamaulipas como un estado descentralizado? Buenas noches, con mucho gusto. Es un honor estar en este panel. El caso de Tamaulipas es un caso muy especial. El caso de Tamaulipas empieza desde su territorio. Es un territorio plano, llano, poca orografía, solamente el Cerro del Bernal al centro de Por Victoria, el Cerro del Bernal de Orcasitas. Esto implica que la mancha urbana se haya dividido en varios puntos. Tamaulipas simplemente tiene 15 puentes fronterizos con toda la frontera que tiene hacia los Estados Unidos, 15 puentes fronterizos. Tiene 3 puertos marítimos, Matamoros, Altamira y Tampico, y tiene 5 aeropuertos internacionales: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Victoria. Estos, fuga de toda esta mancha que podría estar en la de Monterrey, ahora que platica el arquitecto Oscar Bulnes, pues está aquí disgregada, vamos a llamarle así. Todas estas ciudades no llegan al 1,000,000 de habitantes, a pesar de que Reynosa es la 12ª municipio en crecimiento, es uno de los municipios que más crece. Tamaulipas tiene, en este caso, su terreno propio para poder
disgregar manchas. Sin embargo, el 115 afecta porque por más orden que se guarde, sí hay discrepancia entre lo rural y lo citadino. Definitivamente sí habría que hacer una tropicalización de este artículo, de estos planes, pero no estamos tan afectados. Sí tenemos la tendencia a la megalópolis, por ejemplo, aquí en la región sur, tenemos a Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico, Ciudad Madero y Altamira, ya prácticamente conurbados. No llegamos al 1,000,000 de habitantes, pero se piensa que va a seguir. Estamos rodeados en esta zona de agua y eso implica el tener mucho cuidado de esta situación. Los actuales gobiernos municipales de la zona sur, pues han trabajado últimamente muy bien. Están en el ranking mundial, en el ranking nacional, como en los primeros lugares. Eso implica el trabajo que se ha hecho junto con todos los DROs y toda la gente, los colegios y todos los que estamos metidos en controlar esto. No es la maravilla, pero sí estamos controlados, estamos bien al momento en las zonas. En el caso de Reynosa, el crecimiento también ha estado controlado, hasta un 8.5 considero por ciento de su nivel. Tamaulipas es un caso distinto. Concluyo con esta idea: la desintegración de una parte, de un núcleo de población tan grande como el ejemplo de Monterrey, es importante. Definitivamente estamos bien ahora, pero vamos a estar no muy bien si seguimos con estos planes del 115 y demás. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con el arquitecto Alejandro Ramos Peña. Arquitecto Ramos, por tu experiencia en Coahuila, ¿qué nos puedes decir sobre la zona de la laguna y su problemática de metropolización? ¿Cómo se puede coordinar los distintos municipios que forman esta metrópoli biestatal y su problemática? ¿Y qué nos puedes decir sobre la metropolización de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y gracias por la invitación. En lo que es la región Laguna, es una metropolización que abarca 2 estados. En el lado de Coahuila está Francisco y Madero, Torreón y Matamoros. En la de Durango está Gómez, Palacio y Lerdo. Actualmente están trabajando en un plan que está en una subdirección para hacerlo tripartita, es decir, que sea municipal, estatal y federal. ¿Y por qué federal? Porque el ámbito, como son 2 regiones estatales, necesitan un ente superior para que coordine en este sentido. Y como el estado es bastante grande, Coahuila, son 4 zonas metropolitanas las que existen. Existe la región Laguna, como lo he mencionado, la región sureste, que es Saltillo, es donde estoy ahorita actualmente, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. La región centro está conformada por la ciudad de Monclova, de Castaños y de Frontera. Y la ciudad norte, que es Piedras Negras y Nava. Cada una de ellas tiene sus características muy particulares y hablar en general por todas es bastante complicado porque cada una tiene su propia identidad. Hablar de la laguna es muy diferente a hablar de la región sureste donde estamos ahorita. Y de las otras 3 regiones, excepto la laguna, hay un programa de desarrollo urbano de la zona metropolización, y básicamente lo que ellos generan es bajar recursos para las ciudades en común. Es básicamente el uso que lo tienen ahorita. Y en Saltillo también existe ese programa de desarrollo urbano, y la ventaja que tenemos nosotros ahorita, actualmente, a diferencia de administraciones anteriores, es que sí hay coordinación entre los municipios. Es decir, los planes de desarrollo urbano se empatan uno con otro. Y ahorita en Saltillo está por autorizarse
un nuevo plan director y está contemplando cuestiones ambientales que anteriormente estaban un poquito ahí relegadas. Es todo. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante. Continuamos con el arquitecto Óscar Chávez Acosta. Óscar, si bien es cierto que el estado de Chihuahua no tiene problemas de conurbación, como tú lo has mencionado, sin embargo, de acuerdo a la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, se espera que la ciudad de Chihuahua pronto alcance el 1,000,000 de habitantes. ¿Qué retos presenta este actual crecimiento? Tal vez el caso sea diferente para Ciudad Juárez. ¿Tiene Juárez algunos retos interesantes debido a su conurbación con la ciudad del Paso, Texas? Hola, buenas noches a todos. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, ciertamente nosotros no tenemos los mismos problemas de conurbación porque pues, el territorio es muy extenso y las ciudades pues, no están tan unidas unas con otras. Está la propuesta de hacer una gran zona metropolitana de la ciudad de Chihuahua junto con las dos ciudades más cercanas, que es Ciudad Aldama y Aquiles Cerdán. Y un poco porque, bueno, en Aquiles Cerdán está el aeropuerto, el Cerezo y equipamiento que está cercano a la ciudad. Pero bueno, es más bien para bajar, digamos, recursos para hacer una planeación integral, ¿no? De las cosas que compartimos. Pero pues no presenta tanto los problemas pues, que ya mencionó el arquitecto Bulnes, incluso que suceden en otras regiones. Ciertamente Juárez presenta algunos problemas diferentes que Chihuahua, porque bueno, nada más ahí pues es casi 1,700,000 habitantes. Y nosotros vamos a llegar al 1,000,000, seremos aproximadamente 900. Todos los demás municipios son, no sé, 170, 100,000 habitantes, 150, pero la ciudad de Chihuahua y Juárez son las más grandes. Juárez pues tiene los problemas que tienen la mayoría de las ciudades pues, del norte de México, que son esta población flotante que se queda, hay mucha demanda pues, de trabajo, de vivienda, y se van haciendo las cosas pues un tanto informales, ¿no? Se van generando estos huecos urbanos que generan condiciones de inseguridad y todas esas cosas que pues, todos conocemos. Yo diría que Ciudad Juárez y Chihuahua, como son las más grandes, pues presentan pues bastantes retos. Yo diría que uno de los retos, bueno, yo identifico quizá como 5, hay muchos más, y no en este orden, pero uno es el parque vehicular. Chihuahua es el estado número 8 con más vehículos en la República. Y hasta hace algunos años, el dato no lo conseguí exactamente de este año, pero hace algunos años Chihuahua era la tercera ciudad con más autos en la República. Entonces, el parque vehicular de la ciudad son 500,000 autos, prácticamente es un auto para 2 personas. Y eso pues genera pues, muchos problemas, ¿no? Y uno de los otros problemas es el transporte público. El transporte público no acaba de dar abasto y no permite entonces cambiar a otras alternativas de movilidad, porque es totalmente ineficiente. Yo usaba mucho transporte público cuando estaba a lo mejor en la primaria o en la secundaria y prácticamente los autobuses son iguales. O sea, realmente a lo mejor le cambiarán la estética, pero siguen siendo iguales, salvo las troncales y algunas cuestiones, unas líneas ya más modernas. El transporte público pues está en muy malas condiciones. Otra es que el boom inmobiliario trajo el cambio de la figura del barrio al fraccionamiento, y eso genera, pues en todo el norte del país, estos pequeños como guetos cerrados que le llaman la ciudad amurallada, que también generan muchos problemas urbanos y hacen que se exacerbe la dependencia del automóvil. Entonces, esas cuestiones son las que digamos, afectan más. El problema que tenemos también ahora, pues en el estado, es un problema también de agua. O sea, no tenemos mucha agua y empiezan a haber también los problemas de abasto. Cada vez se está perforando pozos más profundos porque realmente no llueve, no hay captación de agua. Y las ciudades no están pensadas con una red de infraestructura que permita que el agua vuelva a irse a los mantos acuíferos, ¿no? Entonces prácticamente el agua se va a los ríos, escurre y se va lejos. Y digamos que el problema que tenemos ahorita, que es un poco de lo que estamos hablando aquí, es de la compactación de las ciudades. Y esta compactación de las ciudades va a traer pues un reto muy importante, porque no nos puede pasar
lo que luego pasó a lo mejor con el móvil inmobiliario, ¿no? Que por querer compactar la ciudad vayamos a tener errores que luego vamos a lamentar después, ¿no? Al no estar normalizado, regulado, y al querer ver a la compactación como densificar y de meter más personas en menos lugares, pero sin tomar en cuenta todas las condiciones que tienen que ver con la habitabilidad y la calidad de vida. Pues básicamente yo pienso que esos son, digo, los retos. Les digo, no tenemos los retos y problemas de la conurbación, pero bueno, al final de cuentas, pues son cosas que se presentan pues, en todo el norte de la República. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pasamos ahora con la arquitecta Guadalupe Peñuñuri del estado de Sonora. Arquitecta, el estado de Sonora tiene también pocos problemas de conurbación y por ende también poca problemática asociada al artículo 115. No obstante, la CONAPTO también estima que Hermosillo pronto contará con más de 1 millón de habitantes ya en tan solo 5 años. Y desde el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público, ¿cómo ve usted qué retos representa este crecimiento? Y en Sonora, como Tamaulipas y Chihuahua, tiene también varias ciudades con importantes desarrollos. ¿Consideras que esto haya ayudado a evitar el desarrollo o el crecimiento, perdón, de la mancha urbana de Hermosillo? Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Ahorita que escuchaba a Oscar, dije, bueno, ya bien se pueden ahorrar mis 3 minutos, que ya Oscar hizo una definición de Hermosillo también. Son exactamente los mismos problemas, justamente somos unas ciudades muy parecidas incluso, y bueno, finalmente el problema no es llegar al millón de habitantes, que por cierto te digo, creemos que este año vamos a llegar como municipio al millón de habitantes, de los cuales el centro de población de Hermosillo es prácticamente más del 90% de toda la población del municipio, ¿no? Los problemas que tenemos son derivados más que nada de la expansión urbana, o sea, que haya mucha población no debe de verse como un problema, al contrario, las ciudades son de densidad y en las ciudades están también los grandes avances que ha tenido la humanidad, pero eso solamente sucede cuando precisamente hay densidad, cuando hay diversidad y cuando en esa densidad y diversidad nace la innovación y la creatividad, que es lo que hace que las ciudades atraigan y retengan talento e inversión. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces llegar al millón, para nada lo vemos como un problema, sino al contrario, una gran oportunidad. Lo que sí tenemos que luchar es contra este modelo de ciudad, que sobre todo todos los que estamos aquí estamos en el norte. Siempre vimos a Estados Unidos y los Sonora, Chihuahua, vimos Phoenix, esas ciudades de Texas, como el modelo a seguir, cosa que estuvo totalmente errónea, ¿no? No era ese el modelo a seguir. El modelo que íbamos a haber copiado no era el del finales del siglo XX, sino el del principio del siglo XX. Esas ciudades compactas, diversas, caminables, humanas, eso es lo que teníamos que haber hecho. Y afortunadamente el movimiento del nuevo urbanismo que se dio a principios de este siglo está tratando de corregir esos errores, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Hermosillo? Bueno, hay que partir de una planeación que no viene de los técnicos, que viene de una participación ciudadana, de una visión de largo plazo, de un empoderamiento de los ciudadanos para que esa planeación pueda ser llevada mucho más allá de los 3 años que dura una administración. Y aquí quiero ir a algo muy importante. El 115 constitucional dice algo muy importante, es que no habrá ninguna autoridad entre el ayuntamiento municipal y el gobierno del estado, y como que nunca pensó en las metrópolis, ¿no? Ese proceso de conurbación. Quizá ya es todo un debate, no es pensar en una autoridad más, pero sí en un modelo de gobernanza que permita articular esas zonas conurbadas. Y ya creo que hay unos buenos ejemplos aquí en México, precisamente en Guadalajara con el Instituto Metropolitano. Quizá por ahí pudiera estar la solución. Obviamente tendría que ser un instituto metropolitano que tuviese facultades para poder realmente ser ese intermediario que sí pueda resolver estos problemas que existen en las conurbaciones. Que no tenemos Chihuahua, que no tenemos Hermosillo, nosotros tenemos a 60 kilómetros el centro de población más cercano, pero bueno,
lidiamos, eso sí, con el gran problema de la baja densidad, que me gustaría en el otro módulo, para no abusar del tiempo, explicarlo un poquito mejor. Muchísimas gracias, Lupita. Pasamos ahora al segundo tema, la densidad y su importancia para evitar la expansión desmedida de la mancha urbana. El crecimiento poblacional en México, al ser esencialmente urbano, hará que las ciudades crezcan en gran medida. Este crecimiento trae como resultado problemas de desigualdad, inseguridad, marginación, provocados por la expansión territorial de la mancha urbana. La densidad de población es una medida de distribución de población que mide la cantidad de personas en un espacio determinado de una ciudad. Este indicador no solo logra medir qué tan compacta es la ciudad, también logra medir qué tan eficiente y sustentable son las ciudades. Es por eso que ahora se proponen nuevos paradigmas de crecimiento que ayuden a densificar nuestras ciudades, a transformarlas, como dice Lupita, en lugares caminables y en donde la gente pueda interactuar. Oscar, por tu experiencia en esta problemática, ¿nos puedes explicar cuáles consideras que son los problemas más graves ocasionados por la baja densidad de cualquier ciudad? ¿Y por qué Monterrey se considera una ciudad ineficiente y no sustentable debido sustancialmente a su baja densidad poblacional? Y finalmente, ¿qué se está proponiendo para aumentar la densidad de las ciudades, como es el caso de Monterrey? Que abra el micrófono. Concentre, préndele, ¿ya? ¿No? Ya. Quisiera hacer una voz que sume todos. Si nos fijamos en Tamaulipas, los territorios tienen mucho que ver con el mar y los barcos y la marina. Y los de Reynosa y Laredo tienen que ver con la frontera. Eso es ajeno a la vida de Monterrey. Y si nos vamos a Sonora, los problemas son diferenciales. Y si nos vamos a Coahuila, también son distintos, desérticos y otro tipo de temas. Sin embargo, somos los arquitectos, por eso estamos presentes, los que entendemos un poco del urbanismo, los que hemos trabajado o viendo estas funciones de ordenamiento territorial, y que todos los casos, siendo única ciudad, o siendo conjunto de 2 o 3, o siendo 9, o siendo 16, o siendo 16 como la Ciudad de México, o 6 como Jalisco, todos tenemos un problema diferencial. Y obviamente yo lo manifiesto por el amor a esta ciudad. Yo la quiero enormemente, pero la quisiera ordenada. Y este problema, hay muchos enemigos en el conjunto para el desorden. Primero, en que se pongan de acuerdo 10 gobernantes a una sola metrópoli que debe ser planeada con una obsesión por el orden, la justicia, el daño al ajeno, el afectar a terceras personas, al dañar la libertad de movimientos, de movilidad, etcétera. Aquí hay trabajadores que toman 4 camiones urbanos, 4 autobuses para llegar a su fuente de trabajo por la distancia que hay, y que obviamente ocasiona un desgaste brutal para el trabajador. Y hay muchos otros problemas de otra índole. Por ejemplo, otro problema son los desarrollistas, que intentan desarrollar a toda costa en el centro de la ciudad o donde planteen, pero hablan antes de planificar, incluso en el Congreso. Lo digo como una cosa extraña, que pidan alta intensidad de uso de suelo, hasta 1,000 habitantes por hectárea. No tienen ni idea siquiera lo que están diciendo. Pero bueno, finalmente lo presentaron en el Congreso y hay un estudio ahí a medias que está trabajando. Esos tremendos tremores que ocasionan este tipo de manifestaciones, tanto el trabajador lejano como el optimista que quiere dar una densidad de 1,000 habitantes por hectárea, pues crean un gravísimo problema si llegaran a aceptarlo, que yo creo que no tienen ni siquiera la idea. Si Monterrey, cuando era muy feliz y más joven, tenía 110 habitantes o 120, pues era bastante suficiente, no 1,000. Pero sí creo que debemos de aumentar la densidad en un mundo moderno sin perder la calidad humana y el tránsito y la comunicación entre seres humanos y la paz social también. Cuando hay orden y satisfactores en donde todos tienen la igualdad de servicios y comodidades para todos los ciudadanos. Monterrey manejaba que había explotado en 50 años a una cantidad mayor,
pero también se ha robado toda la gente del territorio. En Monterrey vive el 90% de la población del estado. Esto es serio. Y por eso me voy a atrever a presentar algunas imágenes para tener una idea, no para cada uno va a ser diferencial, pero yo creo que la planificación se tiene que entender todos los fenómenos, porque Monterrey, distinto a Tampico, Monterrey es industrial. Aquí nació con la industria y se hizo de tamaño que es por la industria, y ahora es por la tecnología y también por la educación y por otras universidades que han venido a dar mucho crecimiento a nuestra ciudad para bien, y también algunos efectos para mal que tenemos que cuidar. Y ahí es donde mi punto final es, yo quisiera que no todo que el 115 constitucional no fuera para todos por igual, que fuera muy bien para aquellas ciudades que son aisladas y que lo resuelve el municipio, y aquellas que son rurales, pues que les ayuden para ordenar el territorio y no se abuse de más en agua. No tengamos el problema que tiene, ¿cómo se llama? Allá al sur, ¿cómo se llama? Tabasco. Digo, si vemos Tabasco, estamos ajenos a ello, nada más que el uso del territorio es terriblemente equivocado. Los asentamientos están donde se muere la gente, donde se ahogan y donde se inundan todos los años. Y seguir en ese plan no es posible. O sea, el fenómeno más extraño que pueda imaginarse cualquier ciudad, que no las tenemos en el norte de ese nivel, pero hay en el sur, y tenemos que ver también por el sur y por cualquier parte del territorio nacional. De ahí que el uso del suelo es importantísimo porque es agotable. Y en ese sentido... Gracias, Oscar. Sí, tienes toda la razón. Continuamos con el arquitecto Alberto Enrique Almeida. Arquitecto Almeida, Reynosa y Tampico son las de las ciudades con mayor crecimiento en México. ¿Qué densidad tienen estas ciudades? ¿Y cómo se puede prever el evitar que se expandan demasiado para evitar problemas de movilidad y de marginación? Muy bien, Reynosa tiene 3.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, con 850,000 habitantes. Implica que tiene 193 habitantes por kilómetro cuadrado. Reynosa es la ciudad de mayor crecimiento en la República, me acaban de enterar, y tiene cierta seguridad en su planeación de crecimiento. Tampico, Madero, Altamira, la zona metropolitana del sur, tiene 1.850 kilómetros cuadrados de territorio con 995,000 habitantes, y esto quiere decir que existen 73 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta estadística no es muy exacta porque Tampico y Madero son los municipios más chicos de Tamaulipas, de los 43 municipios, pero Altamira equilibra mucho esta zona metropolitana. Altamira es una zona que se da para idea de el agro, la industria, la agricultura. Ciudad Madero es una ciudad que está con vocación turística, su playa de Miramar, etcétera. Entre esas zonas están las refinerías, y Tampico, una ciudad de servicios, de vivienda y de turismo. Entonces, estas vocaciones se han dado poco a poco, no a alguien se las dio, sino han surgido. El territorio a futuro para la zona metropolitana pues es Altamira, porque al sur tenemos el norte de Veracruz, que no ha avanzado con este plan de desarrollo como ha avanzado el sur de Tamaulipas. Implica un choque, implica un problema. En las carreteras, por ejemplo, para ir al centro del país, se interrumpen bruscamente por venir del norte de Monterrey. A la hora de pasar a Tamaulipas, a Veracruz es un problema. Bien, ¿cómo hacer que esto no suceda más? Reciclando los espacios. El centro histórico está hoy subusado, entonces se está viendo la manera de que sea de vivienda. Tiene muchos problemas para que eso suceda, pero es su vocación. Hay otras zonas industriales que han sido abandonadas, como la Isleta Pérez, que es una amplia zona que está desolada. Esa es una forma de reciclar estos espacios. Finalmente, Tampico, Madero, Altamira están rodeados de agua. Eso es bueno, pero no tan bueno, porque ayuda mucho el agua, pero la gente fácilmente rellena esos espacios y crece sus
su espacio, su mancha urbana. Insisto, afortunadamente los últimos autoridades han checado muy bien eso, una buena implementación de DROs que cuidan mucho, que una buena implementación de educación en el sentido de planteamiento urbano está sucediendo y estamos más o menos, creo yo, equilibrados. Pero finalmente el caos va a venir porque las ciudades siguen creciendo, hay muchos inmigrantes que llegan y familias de inmigrantes, entonces sí hay esta idea de checar muy bien este artículo 115 a manera de tropicalizar, diría yo, para cada ambiente, para cada territorio, lo que convenga. Bien. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con el arquitecto Alejandro Ramos. Alejandro, tú tienes experiencia como arquitecto constructor independiente de Saltillo. La ciudad de Saltillo ha experimentado un gran crecimiento últimamente y una expansión hacia la periferia. ¿Cómo se manifiesta la baja densidad en esta ciudad y la expansión de esta? ¿Y se ha deteriorado el centro de la ciudad de Saltillo por la expansión hacia la periferia? ¿Se contempla controlar la expansión y consolidar el centro? Sí, mira, los desarrolladores e inversionistas sí generan densidad, pero la generan fuera del centro, la generan fuera de la mancha urbana y incluso fuera de lejos de centros de población. Controlar la expansión siempre es un tema que siempre nos compete. Por desgracia, la región sureste, donde estamos ahorita, la legislación dificulta el crecimiento vertical, porque la legislación así lo marca. Está incrementando la demanda de vivienda porque la ciudad ha generado unos indicadores bastante altos en cuanto a seguridad, alumbrado público, recolección de basura, limpieza y las calles realmente están bien. Entonces, eso ha permitido que sea una ciudad atractiva para la inversión y para la migración. Aparte del crecimiento natural de la población, está llegando gente de fuera, de otros municipios aquí cercanos, incluso de lugares del campo, ¿verdad? Entonces, eso ha generado esta situación. Y en cuanto al centro, llegó a ser considerado uno de los 10 más bellos del país por su riqueza arquitectónica y de los más importantes del país. Tristemente eso, ahorita no tengo el dato, pero no creo sinceramente que sea ese número ahorita. Existen alrededor de 280 monumentos históricos, es una gran riqueza de patrimonio cultural edificado. Cualquier centro de cualquier ciudad del país, para que sea lleno por la gente, tiene que ser rentable. Para que sea rentable, pues se requiere inversión, ¿verdad? Y no existe ahorita en el medio bancos ni entidades financieras que financien la tierra. Es decir, tienen que demoler el 70, el 80% del inmueble para poder acceder a un crédito. Es decir, es un tema bastante complicado porque demoler una parte de adobe para que hagan una construcción, pues es un tema bastante complicado, ¿no? O sea, poner en la balanza la viabilidad económica contra mantener el patrimonio cultural edificado es bastante complicado. Siempre habrá dos partes, siempre hay que mediar las cosas y valdría la pena demoler para poder tener una actividad económica en el centro. Realmente es un tema bastante complicado y no se ha podido definir. Hay muchas viviendas en el centro que que no tienen propietario porque el propietario falleció y los hijos no se ponen de acuerdo. Hay demasiadas viviendas deshabitadas, entonces eso ocasiona también problemas legales que no se han solucionado, ¿verdad? Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Continuamos ahora con el arquitecto Óscar Chávez Acosta.
Oscar, la densidad implica el abandono del centro hacia la periferia, en muchos de sus casos. Existen algunos programas para fortalecer la densidad en el centro de ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias. Y en el caso de abandono de ciudades pequeñas en el estado de Chihuahua, ¿qué medidas se están tomando para que no se reduzca, la población en ciudades como Camargo, Jiménez o Krill? Sí, mira, programas para, digamos, densificar, más bien, digamos, que se están implementando pues en las dos ciudades más grandes, que es Chihuahua y Ciudad Juárez. Las ciudades pequeñas todavía no tienen ese problema, digamos, que de densificar, porque son pues, ciudades de 100,000 habitantes, ¿no? Pequeñitas. Y aquí en la ciudad se están empezando a elaborar, digamos, que algunas directrices para incentivar la densificación. Antes estas directrices estaban enfocadas como que al centro histórico, ¿verdad? Porque, como bien preguntas, siempre está también la idea de volver al centro. Y también siempre está esta idea de que el centro, digo, si bien es importante, pero luego parece que fuera lo más importante, ¿no? Entonces yo pienso que hay que densificar pues toda la ciudad, ¿verdad? O sea, porque si no volvemos a lo mismo, entonces está muy denso el centro, luego lo demás es un poco vacío, ¿no? Y en ese sentido hay una iniciativa precisamente del Instituto Municipal de Planeación de generar un programa de incentivos fiscales para desarrollar cuando menos los corredores urbanos, los principales, con una serie de incentivos pues fiscales, con donación de licencias de construcción, pagos de predial diferidos, licencias, básicamente permisos, ¿no? Y esto con la intención pues de densificar estos corredores que a lo mejor es como bien decía Alejandro, tiene que ser rentable, ¿no? Y los corredores urbanos es donde más fácil puedes mezclar pues usos de suelo mixtos para poner también comercio y vivienda. Porque luego también pensar que la vivienda es autónoma y no depende del comercio ni de los servicios, también pues es un error, ¿verdad? O sea, hay que densificar, pero siempre buscando la mixtura de usos. Un poco lo que está pasando ahora es que hay que pensar en lo que decía yo al principio, que no nada más hay que densificar y ya meter la mayor cantidad de habitantes que se pueda, o que permita los coeficientes de ocupación de suelo, de utilización de suelo, porque luego esto pasa con la planeación, ¿no? Que la planeación, yo cuando salí de la carrera no me gustaba el urbanismo ni la planeación, porque decía yo, es que siempre se queda todo en una capa así muy de manchas y de números y de indicadores, pero nunca se aterriza como a la escala de peatón y del habitante. En ese sentido, pienso que están convergiendo dos cosas. Por una parte, se quiere densificar y se quieren hacer las directrices, pero yo todavía no veo como que esté muy bien desarrollada la responsabilidad de los ayuntamientos en cuanto al espacio público. Porque, ¿no? O sea, el hecho de densificar, sí metes a más habitantes, pero a ver, ¿qué altura vamos a poner? ¿Cuáles son las condiciones de paisaje urbano? ¿Cómo vamos a ver el espacio público verde, digamos, por habitante? Porque a lo mejor en los nuevos espacios, de alguna manera, aquí en Chihuahua les piden un porcentaje, creo que el 6% del desarrollo habitacional, el 6% para parques, ¿no? Parques o áreas verdes. Pero es un porcentaje del territorio, no es un porcentaje que va en función de los habitantes. Y entonces, cuando quieres densificar áreas nuevas que no tienen parques, pues entonces vamos a empezar a crear otra serie de problemáticas y déficits que luego nos vamos a topar, le digo, con eso, porque no está a lo mejor pensada las directrices desde un principio. Entonces, sí hay que pensar en densidad, pero también hay que pensar en todo lo que esto implica, ¿no? Aquí en México no se entiende tanto. Ahorita decía el arquitecto Bulnes el caso europeo, y en el caso europeo, el europeo ve a la ciudad como la extensión de su casa. Entonces no requiere a lo mejor tanto en su casa, no requiere el patio para la barbacoa, porque sale al parque y tiene una serie de satisfactores muy importantes que no tenemos acá. Entonces, todos quieren tener su casa lo mejor posible y su patio lo mejor posible, porque saben que saliendo al espacio público, en muchos lugares, pues no hay nada, ¿verdad? No hay tierra, es tierra de nadie, y no tienen condiciones para tener una vida una calidad de vida adecuada, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Lupita, las ciudades como Hermosillo, que empiezan a experimentar un crecimiento, tienden a abandonar el centro y crecer hacia la periferia, decreciendo su densidad
existen algunos programas para fortalecer la densidad del centro de Hermosillo. Asimismo, ¿qué programas tienen para robustecer las ciudades pequeñas del estado de Sonora y evitar el abandono de estas ciudades pequeñas? Sí, claro. Mira, si me permites, voy a compartir pantalla para explicarles un poquito más con imágenes. Los arquitectos entendemos más con imágenes que con palabras, ¿verdad? Y aquí pongo, precisamente pensando en esto, que el crecimiento sostenible no es igual a expansión urbana. A veces confundimos y decimos, mira la ciudad cómo está creciendo, qué bien, es símbolo de progreso. Depende cómo esté creciendo, porque si es nada más expansión, como aquí vemos el caso de Hermosillo, como ese punto negrito que es la ciudad de 1900, justamente es el centro de la ciudad, y fue expandiéndose, y ese crecimiento se fue dando hacia la periferia, y hoy estamos dejando solo el centro se convirtió en un centro comercial, fue exclusivo, monofuncional, y eso nos ha causado que seamos, como muchas ciudades, una ciudad dona, donde la gente vive en la periferia, donde tenemos ciudades dormitorio en la periferia, que vamos hacia otras zonas de la ciudad para trabajar, y esto ocasiona pues otros grandes retos para la ciudad. Hicimos con IDOM y con el Banco Interamericano de Desarrollo este estudio de que cómo sería el Hermosillo de 2050 si seguimos con este escenario tendencial. Y vemos que esas manchas que están en color oscuro, ese es ese Hermosillo del 2050, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hoy, expandiéndonos a las fuerzas del mercado. Tenemos otro escenario que sería un escenario mucho mejor al 2050, donde limitamos ese crecimiento. Pero hay otro escenario tercero que le llamamos el escenario óptimo, donde además de limitar ese crecimiento, lo hacemos con un anillo verde alrededor de la ciudad, y no solamente alrededor de la ciudad, sino en toda una política que nosotros le hemos llamado de ciudad esponja. Convertimos nuestras vialidades, nuestros drenes fluviales también en corredores verdes para llevar la naturaleza hacia adentro de la ciudad, y además usarlo como un instrumento para limitar el crecimiento. Y claro, también tenemos todo un proyecto de cómo hacer el centro más atractivo, más diverso, aumentando precisamente los atractivos, pero también haciéndolo mucho más costeable para que esa inversión llegue nuevamente al centro. No tocar nuestro patrimonio cultural construido, por supuesto, pero sí se da en el caso de Hermosillo, como en muchas otras ciudades que he visto, que esta zona, que es la mejor servida, que es la mejor ubicada en la ciudad, muchas veces son las zonas más abandonadas de la ciudad. Entonces, este proyecto, que es retomar nuestro hito principal, que es el Cerro de la Campana, y convertirlo en un jardín botánico que le hemos llamado Parque Biocultural Cerro de la Campana, y acabamos de ganar un premio internacional con él, lo estamos utilizando como ese instrumento para poder generar una regeneración urbana alrededor, para hacer vivienda en estas zonas un poquito más densa que lo que tenemos hoy, y además volver a ser atractivo el centro de la ciudad, ¿no? Dejo hasta aquí mi intervención en este momento, y en la siguiente hablamos cómo esa densidad puede además atraer a la diversidad también natural. Muchas gracias. Pasamos ahora al tercer y último tema, la delimitación de la zona urbana y la zona rural para evitar que se siga desbordando la mancha urbana. La expansión desordenada de la mancha urbana trae como resultado la invasión del territorio urbano sobre el rural. En 1992, la reforma agraria estableció medidas para regularizar el mercado del suelo de los núcleos agrarios para agilizar el mercado de tierras mediante el proceso de urbanización dentro de las ciudades, el proceso de urbanización de la tierra social o rural, argumentando que por el alto valor del suelo urbanizable dentro de las ciudades era necesaria la expansión hacia las áreas rurales para dar acceso a la población de escasos recursos. Esta expansión se agrava aún más en el 2016, cuando se delineó una reforma agraria para fortalecer los derechos de empresas privadas con el fin de que estos hicieran negocios con propietarios rurales para atraer inversión e impulsar la economía. Esto trajo consigo un aumento de la población territorial de las ciudades y como consecuencia problemas de marginación y de movilidad, aunado con el detrimento del campo y las actividades agropecuarias, convirtiéndose
a México en un país dependiente en el renglón agropecuario. Arquitecto Oscar Bulnes, las propuestas de desarrollo urbano de posguerra en Europa, que luego se adoptan en México, consideraban un cinturón verde con el fin de delimitar la zona urbana de la rural para, en cierto sentido, controlar la expansión de ciudades. ¿Qué está sucediendo en México por el crecimiento de sus ciudades y la invasión de estas en el territorio rural? ¿Y cuáles son los problemas principales? ¿Y qué se puede hacer para mitigar estos problemas? Mira, para todos, me encantó el comentario que hizo la arquitecta de Sonora. Me parece una visión bastante humanista y bastante real para defender el patrimonio y además el desarrollo de las ciudades. Iba a presentar el caso particular de Monterrey, que puede sucederles a cualquier otra ciudad, cuando Monterrey, para que lo entiendan, hoy día que son 9 municipios y que ha sido deshabitado el primer cuadro. La ciudad no quiere decir que sea Monterrey. Monterrey es el más grande municipio del estado, pero se le adjuntan 8 municipios más al Monterrey. El hecho es que el centro de la ciudad es donde vivían la cantidad de gentes que da el número de... Pon la primera imagen, la primera. Y lo que quiero ir es a poder acotar a lo que quiero, voy a dar lo que diría al final, pero es acotar el 115 constitucional a dejarlo en libertad en las ciudades y también apoyar a la parte rural, pero las metrópolis deben tener un solo centro de gobernación, que debiera ser el Estado, el más poderoso, y coordinar con ellos a los jefes de municipios. Pero ellos duran 3 años, entonces cada quien que va llegando llega con ondas diferentes y debe haber una constancia histórica. Por cierto, también lo que hace Tamaulipas de proteger de los 200 y pico de monumentos históricos en Tampico es excelente para protegerlos, no para desarrollarlos, pero sí puede haber territorio ahí para hacer ciudad, con esos, porque no puede ser solamente abandonados, sino debe ser habitados también para disfrutar de ese patrimonio maravilloso que sí conozco en Tamaulipas, cerca de la costa. Bien, pasamos a la primera. Y creo que eso tendría que ser una decisión colectiva de toda la República, de poder hacer una definición precisa de rural, citadina y metropolitana. Y de esa manera limitar, vamos a decir, el poder de los municipios autónomos en el sentido solamente de la planeación y la autorización de permisos de construcción. Yo creo que pueden ser autónomos en muchas otras cosas, limpieza, jardinería, etcétera, alumbrado, cosas que pueden hacer los municipios con libertad, pero no pueden decidir sobre todos los municipios uno solo, a capricho de uno solo, o a capricho de 2, o los que fueran. Tienen que ser ordenados. En esta gráfica manifiesto que en 1950, si podemos ver, en 1900 había 300 o 400 mil habitantes, y en solo 50 años llegamos a 4 millones de habitantes en el año 2010, 4 millones de habitantes. Y sigue la Mata dando un poco más de crecimiento a la ciudad. Pasamos a otra imagen. Esto ha hecho que hay una evasión del territorio. Se ha abandonado el centro de la ciudad y han ido a buscar tierras baratas a la periferia, y destruyendo la estructura urbana original, incluso el patrimonio principal histórico de nuestra ciudad. Entonces, al abandonar la ciudad se convierte en zona de guerra. Y es ahí donde está la problemática. Aquí en esta gráfica se ve que 107 mil habitantes, esto es del INEGI, 107 habitantes en Monterrey, y el 2010 tiene 47 habitantes por hectárea. Y ahorita... Disculpa, Oscar, no está apareciendo en la imagen. La gráfica no aparece. Llevan 2 imágenes que paso, pensé que estaban viéndose. A ver. No están apareciendo. Ah, caray. A ver.
¿Qué pasó aquí? No tenía. A ver, ahí, No. ahí sí. No te están viendo. ¿Algo dijiste tú para poner las imágenes? A ver, compartir pantalla. ¿Es compartir pantalla? Ahí. Ah, no, ahí está la primera. ¿Ahí se ve? Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Sí, se Muy ve bien. muy bien. Vente a la primera. Ahí. Ahí va. Aquí viene la primera gráfica que marca desde 1895, porque saqué el dato, porque está plano Monterrey en muchos años, 50 primeros años del siglo bajo, y en el 50 arranca la parte industrial, o el 40 empieza la industria a jalar durísimo, a atraer mucha gente del campo a la ciudad, y mucha gente extranjera también que llega a la ciudad, o de otros estados, hay muchos de México, de Tamaulipas, de Coahuila, de todos los estados de la República hay gente aquí en Monterrey. Entonces, pues eso da, porque hay también universidades importantísimas que han atraído mucha gente. Hoy somos 4 millones, y lo curioso es el centro de la ciudad abandonado, y esto es una problemática. Abandonado relativamente, no quiere decir que esté abandonado, pero no tiene la densidad que debiera tener, y donde se supone que puede haber construcciones con una densidad muy alta, que proponen hacer 1,000 habitantes por hectárea, que si no está planificado y si no está en orden, no puede ser. Sí creo que puede haber en un edificio 1,000 habitantes por hectárea, pero no puede ser generalizado esa situación, sino tiene que haber áreas verdes. Y entonces, no solamente en parques, sino también en cada uso de territorio, para dejar destinado un porcentaje, lo que se llama el CAS, el coeficiente de área verde, como el coeficiente de uso de suelo. Entonces, pon bueno, pues aquí vemos cómo aumentan los municipios como área metropolitana, y empieza la infraestructura, el desorden urbano, la distancia de los trabajadores, aumenta el transporte, índice de pobreza, índice de violencia, contaminación ambiental, migración, etcétera. La calidad de vida baja considerable para muchos, para otros, pues en áreas selectas, pues cambia también, cambia para bien, o se protege para bien, pero a costa de otros que no tienen esa posibilidad. Adelante. Aquí marca básicamente las gráficas entre la parte, ¿cómo se llama? Capacitada. Los paisajes del desarrollo mantienen ciudades más definidas. Pásame se me fue aquí la onda. Bueno, aquí veo una propuesta, totalmente utópica, un plan utópico para el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Este es nada más un pequeño cuadro de la ciudad de Monterrey, no es todo. La parte naranja es la Alameda Central, que seguramente muchos conocen. Acá en color gris está la Macroplaza, que me tocó trabajar en ella, como en el Parque Fundidora también. Pero esta parte central, que es importante, es más o menos el centro del área, y en aras de buscar una densidad mayor y recoger a la ciudad, o evitar que siga expandiéndose de esa manera y destrozando el territorio a un costo enorme. O sea, el número de concretos, de vialidades es enorme en la ciudad, el mantenimiento de las mismas es enorme, o sea, va a acabar todo destrozado por falta de capital para poder armarlas. Bueno, pues aquí en esta propuesta de planeación utópica, agarro el primer cuadro de la ciudad. No quiere decir que es algo serio, ni planificado, ni tampoco manejado por autoridades, simplemente con un espíritu de dar un poco de camino para arrancar. En esta zona, que el rojo significa la mayor intensidad, por ejemplo, a manera teórica y utópica, de ubicar edificios hasta de 100 pisos en el centro, e ir bajando de 20 en 20 hacia las orillas, para marcar una pirámide
que si me ven en la mano, el perfil de la ciudad, hacerla de una manera piramidal, como debe de ser una planificación en una ciudad, irle bajando la densidad conforme llega a los extremos, la parte más alta al centro y la más baja en los extremos, en las orillas, para que todos reciban aire, luz, agua, y sol y todo lo que debe de percibir el paisaje, sobre todo el dominio de la ciudad, el dominio visual del paisaje de la ciudad, que es muy interesante para cuidar. Quien no ve, no cuida. Quien ve la ciudad y la siente, automáticamente la protege y la cuida del otro mal. Y sobre todo las edificaciones, si fueran verticales, tendrían que cuidar el amparo de las siguientes. O sea, no puede una edificación vertical dañar a una casa de habitación de un piso o 2 pisos y caerles un edificio de 20 pisos. Es una barbaridad que aquí también se dan en San Pedro y se dan en otros municipios, en San Nicolás, y se dan en otras áreas. Y esto es lo que procuro manejar de una manera ideal para poder despertar esta situación. Vamos a otra página, en donde esta es la parte de la Alameda. ¿Puedes abreviar, Oscar, para poder dejar a los demás? Oscar, ¿podrías hacerlo más ágil, más rápido, abreviar? Porque hace falta también que participen los demás. Bueno, pongo el primer cuadro, que es respetando toda la Alameda Central de Monterrey, y hago edificios cruzados, verticales, utilizando el 50% de área verde y el 50% edificado. Y empiezo a poner a 100 pisos en uno, 80 en otro, 60 en otro, 40 en otro, puede ser circular o cuadrado, cualquier otra forma. Esta es una idea utópica, y dar un conjunto habitable de esta manera, en donde tendríamos un porcentaje de área verde enorme, una posibilidad de crecer sin afectar y hacer una planeación vertical como la imagen siguiente, de tal forma que si todos nos respetamos unos a otros, pudiéramos jalar una población de alrededor de 1,5 millones a 2 en el primer cuadro de la ciudad, como originalmente pudiera haber sido, y obviamente primero respetando el patrimonio histórico, respetando las áreas verdes, respetando los parques y la macroplaza, la Alameda y todas las áreas verdes que manifesté. Quiero no extenderme más, ya está. Aquí está un primer estudio y un segundo. Y esto nos daría una población alrededor de 2 millones de habitantes. Muchas gracias, Oscar. ¿Puedes dejar de compartir pantalla para poder continuar? Gracias. Continuamos ahora con el arquitecto Alberto Enrique Almeida. En el caso de Tamaulipas, que es un estado que se distingue por su aportación agropecuaria y por lo tanto resulta importante ver las consecuencias que pudiera tener las reformas agrarias que han liberado el campo para fomentar el desarrollo urbano en el territorio rural. ¿Existe alguna indicación de que el campo de Tamaulipas esté siendo relegado, dándole mayor importancia a la expansión urbana? ¿Hay algún caso que nos quieras compartir con respecto al valor que se le da al campo y a las actividades agropecuarias de tu estado? ¿Existe alguna delimitación legislativa o gubernamental que acote el crecimiento de ciudades como Reynosa y Tampico? Claro. Tamaulipas eminentemente ganadero y agrícola por muchos años atrás. Tamaulipas es uno de los principales estados que tienen ganado. Es muy famoso Tamaulipas por su ganado bovino, su ganado Braham, Charolais, Cebú, etcétera. Definitivamente las hectáreas para cultivo han crecido. No hay ninguna delimitación, no se ha visto por lo menos relegado en el sentido de que ha crecido del 2010 a la fecha. Antes tenía un 15% de la superficie total del estado y ahora ya tiene un 18%. Ha crecido y sí tiene una planeación con territorios o zonas reservadas para el crecimiento de la industria y de las ciudades. Es algo que ha funcionado, estoy informado para decirlo. Sí hay problemas, sí hay una congestión en la unión, en la cuestión mixteada esta de
ciudad, estado, de rural a metropolitano, pero no es una cuestión que se haya relegado. Hay un respeto, se puede decir, al campo. Grandes productores de soya, de sorgo, de maíz, de algodón en el norte, han crecido su producción. O sea, en este sentido la palabra de la pregunta no ha decrecido. ¿Hay una delimitación legislativa? Pues sí, hay un planteamiento de hacer territorios o zonas reservadas, como repito. Quiero aprovechar para hablar de los centros históricos. Muy interesante, muy creativo lo que nos ofrece el arquitecto Bulnes. El centro histórico de Tampico es un centro que floreció tanto, estoy hablando de los años 1900, 1910, tanto como que fue calificado después de Nueva York, el puerto más importante del mundo. Esto implicó una inmigración de mucha gente hacia la zona, trayendo pues su comida, su cultura y su arquitectura. Eso implicó que tengamos un centro histórico cosmopolita con una variedad, es una variedad tremenda de corrientes y tipologías, que a veces se le compara con Nueva Orleans, más no es así. Nueva Orleans tiene mucho menos tipología que la de Tampico. Sí, efectivamente, hay muchos edificios que aún conservan su dignidad original, otros que la han perdido un poco y otras que desgraciadamente han desaparecido. No es que estén abandonados, están subusados. Y la idea precisamente es reciclar esos espacios, reciclar esa todavía de pie infraestructura, que ha sido muy difícil hacerlo debido a lo que platicaba hace un momento el arquitecto, en el sentido de la diversidad o las formas tan especiales de tenencia de esos edificios, legalmente hablando, y la humedad de la zona, que es una humedad terrible, es la segunda ciudad más húmeda del mundo. Entonces, toda esta problemática ha podido seguir existiendo gracias a incentivos gubernamentales, como el Fideicomiso del Centro Histórico, pero ha desaparecido desgraciadamente. Entonces, últimamente se está viendo la manera de que ese suelo se recicle, ese lugar se recicle. Y es muy importante entonces legislar, ver ese 115, cómo se tropicaliza para ese asunto. Muy importante el punto de los centros históricos. Vemos que existen en muchas partes y que todas tienen la misma problemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el arquitecto Alejandro Ramos Peña. Coahuila también es un estado que aporta mucho en la región agropecuaria. ¿Consideras que la expansión de la región de La Laguna y Saltillo ha afectado a la importancia que tiene el campo o ha deteriorado las condiciones de este? ¿Se piensa fortalecer el campo evitando la expropiación para el desarrollo urbano en Coahuila? Bueno, históricamente siempre el suelo ha tenido una de las principales fuentes de riqueza, desarrollo económico y armonía, siempre. Y en ese sentido, la parte ambiental adquiere una mayor relevancia. Mayor relevancia en el sentido de que si hay parcelas o hay áreas zonas agropecuarias dentro de la mancha urbana, pues se deben de respetar, ¿verdad? Desafortunadamente esas pequeñas manchas o esos pequeños parcelas donde se utilizaban para cultivo, que aquí todavía existen, todavía en Saltillo, en algunos lugares, alrededor empieza a haber desarrollo y los desarrolladores utilizan ese terreno, se lo compran pues muy barato, ¿verdad? A esos propietarios, utilizando el recurso del cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y cambiando la vocación del mismo. Yo me gustaría proponer en este panel, ¿verdad? Dentro de todo esto, que los usos de suelo, obviamente, pues no depende de este panel, ¿verdad? Pero los usos de suelo fueran restrictivos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el mismo plan director está abierto a cambios de usos de suelo que sean condicionados o permitidos, y eso hace que esas pequeñas parcelas, esos pequeños pulmones se pierdan por completo.
grandes capitales lo compran, lo desarrollan y luego lo ofertan, haciendo una depredación total en ese sentido. Por otro lado, en la comarca lagunera, pues también hay un problema ahí real, fuerte, con el tema del agua. Originalmente, bueno, y todavía el río Nazas alimenta el acuífero que define la zona, la cuenca lechera más grande del país. Y son dos ríos, es el Nazas y el Aguanaval. Ambos son ríos de desierto, es decir, que desembocan en una laguna. Esa laguna, al final, dentro de esa laguna, por eso viene el nombre de la zona de la laguna, o la comarca lagunera. Y por otro lado, también quisiera proponer, ¿verdad?, dentro de este panel, hay muchos predios aquí que están subutilizados, están en baldíos, y entonces no están a la expectativa de la especulación, a que el vecino lo desarrolle para que genere plusvalía. Entonces, incentivar a hacer una ley, a hacer una iniciativa por parte de la autoridad para que le den uso a esos terrenos en un plazo de 3 a 5 años, y si no, el predial que les aumente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que incentiven el desarrollo, sobre todo esos lugares que están solos, están sin uso. Bueno, esa es mi intervención, es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Alejandro. Pasamos ahora con Óscar Chávez. Óscar, Chihuahua también es un estado que aporta mucho al renglón agropecuario. ¿Consideras que la expansión de la región de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez ha afectado la importancia que tiene el campo y ha deteriorado las condiciones de este? ¿Se piensa fortalecer el campo evitando la expropiación para el desarrollo urbano en Chihuahua? Mira, la ciudad, digamos que sí ha afectado todas estas zonas, ¿no? Y yo diría, no nada más las de cultivo o las agrícolas, porque la ciudad no nada más está bordeado de cultivo, también está bordeado pues de reservas naturales, ¿no? De naturaleza, de flora y de fauna. Estas se me hace que se han visto en cuanto a la ciudad de Chihuahua, y me atrevería a decir que Ciudad Juárez es lo que más se ha afectado, o sea, las reservas naturales, porque digamos que no hay también pues, por la falta del agua, extensiones, digamos, de cultivo como que importantes, bordeando la ciudad, ¿no? Cosa contraria a lo que sucede con Delicias, Meoqui o Cuauhtémoc, que ahorita ahondo en eso. Y entonces estos cercos, digamos, o estos cinturones verdes, como el que comentaba el arquitecto Guadalupe, están presentes desde el primer plan director urbano que hubo en la ciudad, hecho precisamente, como decía el arquitecto Bulnes, por el Estado, en el 82, antes de que pasara a manos del municipio. La ciudad contemplaba una serie de reservas territoriales, de reservas naturales, e indicaba muy claramente dónde no se debía de crecer y dónde no debía expandir la mancha urbana, y ahorita justamente se hizo todo lo contrario, ¿no? Parecía que fuera, es lo que no se debía hacer, y parecía que era lo que se debería hacer, ¿no? Y entonces, al ir cambiando entonces estos ayuntamientos cada 3 años, cada 6 años, pues van modificando pues, los planes directores, ¿no? O sea, entiendo que la planeación es un ente en constante pues, cambio, ¿no? Pero por algo se hacen, digamos, las cosas, ¿no? Digamos, para bordear, para ordenar, y entonces pues se va extendiendo la mancha urbana. Y sí, afectando algunos pequeños cultivos, y les digo, a las zonas estas pues de reservas naturales, donde se ve desplazada pues la fauna y todo esto. Por ejemplo, en la ciudad de Cuauhtémoc y Delicias, estas sí son zonas, digamos, más de cultivos más importantes. Cuauhtémoc es muy importante en la producción de manzana, pero todavía por la escala de la ciudad no se entiende como metrópoli y campo, sino que realmente todavía es un tejido y es una escala de ciudad donde conviven perfectamente. Todavía no hay como que una depredación tan voraz como sucede en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Sin embargo, por ejemplo, en Cuauhtémoc hay unas grandes extensiones de huertas manzaneras, que la ciudad prácticamente ya las, por ejemplo, no las fue ocupando, porque realmente pues, la ciudad no expropia,
sino que realmente compra lo que puede comprar, porque la ciudad es el desarrollador privado, ¿no? Es muy poco los casos donde el gobierno compra algo para desarrollar, porque realmente no tiene la capacidad. Comprar reservas territoriales para vivienda. Pero entonces en Cuauhtémoc, toda la mancha urbana le está dando la vuelta a estas huertas, y lo que pasa es que estas huertas es al revés, o sea, no estás corriendo al agricultor, sino que el agricultor dice, voy a cambiar a otras zonas donde puedo hacer más eficientes mis cultivos, y entonces yo soy el que desarrollo quizás o vendo la tierra para que se sume la mancha urbana y se haga a lo mejor un desarrollo como que más ordenado, porque también este desarrollo va bordeando estas áreas de cultivo. Sucede en Delicias, sucede en Cuauhtémoc, en Meoqui, en Jiménez. Entonces, diría que más bien el problema pues en las otras ciudades no se ve tanto, porque lo rural todavía convive o coexiste muy bien con lo urbano, ¿no? Haciendo esta mixtura. Y en la ciudad de Chihuahua y de Juárez es más bien esto que comentaba Alejandro, que es irse apropiando de estas reservas agrícolas o ejidales para desarrollar y generando otro tipo de problemas, porque entonces ya no hay área, todo se llena de pavimento, de concreto, y perdemos grandes áreas y grandes pulmones para que funcione para captación de agua pluvial, etcétera, ¿no? Es más bien la cuestión esto con lo natural. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Pasamos ahora con la arquitecta Guadalupe, que nos presentó un plan muy alentador en el caso de Hermosillo. Sonora también es un estado que aporta mucho en el renglón agropecuario, y aunque el crecimiento demográfico de ese estado pues está repartido en varias ciudades, la ciudad de Hermosillo pues no sé si ha invadido zonas rurales, pero nos ha gustado mucho lo que has presentado, Lupita, en lo que tiene que ver la manera en donde se genera esta propuesta de cinturón verde. ¿Nos podrías ahondar un poquito más? Y también cómo penetra este cinturón verde de la ciudad. Y la pregunta sería, ¿este cinturón también sirve como para delimitar el crecimiento y evitar que se siga expandiendo la mancha? Y justamente, y verás, aquí te paso aquí unas cuantas imágenes más, sé que hay poco tiempo. Sirva también para decir que mi admiración por el arquitecto Bulnes, cuando yo estudiaba en el 83 en Monterrey, todos queríamos ser el arquitecto Bulnes, ¿no? Entonces, y la verdad me recuerda eso, que mucha gente sataniza la densificación, pero hay una delgada línea entre la densificación y el hacinamiento, y eso se llama diseño. Y a través del diseño podemos superar esa barrera y esa idea que hay en el colectivo, ¿no? De que es mala. Y bueno, ahorita quería hablar precisamente de esa escalabilidad, de ese proyecto que yo les hablaba, del Parque Biocultural Cerro de la Campana. La idea es hacer un plan, un programa de acción en centro y que después se expanda toda la ciudad en este programa de Ciudad Esponja. Efectivamente, la idea es que este cinturón verde limita, nosotros estamos rodeados por montañas, entonces hay una limitación de que la pendiente mayor de 30 grados ya no puede utilizarse como urbanizable. Entonces, la idea es que ese cinturón verde haga una limitación muy visible, que no esté en unas líneas en un plano, y que no nos suceda lo que nos sucedió ya a principios del siglo. Ese es el mismo Cerro de la Campana, donde al lado cruzaba el río, y hoy lo que tenemos es esto, ¿no? Donde desplazamos a la naturaleza de la ciudad, pero la ciudad, ustedes veanla como en esas losas de concreto, lucha por salir, lucha por decir, yo pertenezco aquí y ustedes me están queriendo sacar. Y lo que hemos trabajado mucho en Hermosillo, yo ahora estamos compartiéndolo con Colombia, con Chile, y nos gustaría que en todas las ciudades mexicanas pudiéramos tenerlo, es que hay otra alternativa a la infraestructura gris que se llama infraestructura verde. Obviamente estamos viendo el futuro 2050 y hicimos este manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para municipios mexicanos que ustedes pueden descargar de la página de Implan, en donde podemos traer nuevamente la naturaleza en la ciudad, aún a pesar de ser ciudades del desierto, como somos la mayoría del norte. ¿Por qué? Porque utilizamos vegetación local, pero tenemos que normarlo, porque solamente por buena voluntad no se va a hacer. Nosotros hicimos el manual
pero tuvimos que hacer una norma técnica de infraestructura verde donde ahora obligamos a utilizar estas técnicas que absorben agua de lluvia, que nos hacen que no necesitemos riego en nuestros jardines, y hoy es obligatorio en Hermosillo, pero es la única ciudad en México que tenemos esta norma. Y además acabamos de hacer una paleta vegetal para que no cualquier especie sea la que podamos tener en la ciudad. Somos muy orgullosos de nuestra paleta vegetal. Y esto es lo que les comentaba, nosotros estamos haciendo junto con ciudadanos este estudio de pendientes de bordes de ciudad para que ahí vaya ese cinturón verde de tal manera que no permitamos, hasta ahora no lo hemos permitido, que nadie cruce esa línea. Entonces, la idea es continuar, lo que ofrecemos es maravilloso y los mismos desarrolladores que están en esos bordes y que de alguna manera también tienen propiedad del otro lado, ya vieron que les es más costeable. Esto no se puede reproducir de ninguna manera a fuerza de billetes, como decimos. Esto no lo podemos perder. Así como no podemos perder el patrimonio cultural, tampoco podemos perder esto que tenemos ahí en la ciudad. Entonces, esto es lo que nos está ayudando a poder mantener este crecimiento, pero de una manera en que es por el convencimiento de la gente y para que los mismos ciudadanos lo defiendan de una manera muy evidente. Y bueno, eso es en lo que estamos en este momento trabajando. Muchísimas gracias, Lupita. Bueno, pues ya hemos abordado los 3 temas importantísimos y agradecemos las aportaciones de cada uno de los panelistas. Ahora les pedimos a cada uno de ustedes sus conclusiones finales a manera de cierre, pero en este caso sí voy a ser más estricta con el tiempo, que sea nada más 2 minutos por participante. Empezamos con el arquitecto Bulnes. Bueno, se ha hablado de la riqueza del patrimonio histórico, del patrimonio natural, de las reservas ecológicas, del medio ambiente, de las zonas de concreto, de las zonas habitables. Lo que no hablamos es las diferencias sociales que hay marcadas y a veces son denigrantes para un grupo de gente, los menos capacitados económicamente, que es lamentable. Pero bueno, ya se tocará. La diversidad hace la riqueza en todas las ciudades y la identidad de cada pueblo, como lo hemos visto claramente. Monterrey es montaña y es un valle maravilloso, bellísimo, donde me gustaría que todo fuera en orden, como yo digo, pero pues debe decirlo toda la población de alguna manera. Y hay seguramente los ordenadores que ponen los puntos de la I para hacer mejor la ciudad y sacarle mejor provecho y la felicidad de todo el mundo por igual, sin diferencias sociales, ni económicas menos. Lo que debe vivir es siempre la calidad de vida de todo ciudadano. Y bien, felicidades por todas las aportaciones de todos los presentes. Les deseo lo mejor para cada estado. ¿Ya? Muchísimas gracias. Alberto Enrique Almeida, ¿qué nos puedes decir a manera de conclusión? Bueno, definitivamente necesitamos buscar fórmulas para que este artículo 115, la palabra tropicalice y se haga más específico para cada zona de cada estado. Es algo que tenemos que hacer. De alguna forma esa es la idea. Hay que hacer nuevas propuestas a la ley para evitar ese crecimiento descontrolado urbano, tener esta fuerza para ver las partes débiles y el poco control y supervisión que se tiene, homologar el mobiliario urbano, precisamente por este hacinamiento de municipios. Cada quien hace el puente peatonal que quiere o la banca que quiere. Entonces, cuando estas ciudades son conurbadas, pues uno pasa por un muestrario de jardineras y de puentes y de basureros, etcétera. Eso es un principio que ya hay en otras ciudades de Estados Unidos y que es fácil hacerlo. Simplemente es desde arriba tener una condición ya de homologación del mobiliario para cuidar la imagen urbana, independientemente del estilo propio de cada municipio. Dar muy claramente las zonificaciones rurales, industriales, de reserva de crecimiento, de ciudad media, de metropolitana, hacer un mapa, hacerlo de una forma aparte que no tenga ese tecnicismo que usamos nosotros. Yo sería de la idea de, aparte de tener nosotros un plan, hacer otro para el ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle, el ciudadano que entienda y que pueda
reclamar el mal uso que se da a una tierra, a un espacio, a un territorio, porque lo está viendo, lo puede llegar a ver. Un inversionista, antes de que llegue con un DRO, ya puede saber si invierte o no ahí, porque ya lo tiene en su mano, lo tiene en su celular quizás. Eso no hay. Aquí hay que buscar a un DRO, que nunca se van a quitar los DRO. Ellos son los falanges de los reglamentos, pero sí, yo propondría eso, una fórmula de comunicación multimedia quizás, no sé, utilizar algo nuevo que le llegue a la gente y que pueda, mediante un DRO, ya informarse oficialmente, pero que tenga esa información. Yo creo que eso es lo que yo quería proponer aquí. No quitar la validez del DRO, pero sí buscar nuevas formas de que llegue esto que estamos hablando hoy a la gente que pueda usar o reclamar en su espacio. Muchas gracias. Es un honor haber estado aquí con ustedes. Gracias, Alberto. Continuamos con el arquitecto Alejandro Ramos. ¿Nos puedes dar tus conclusiones, Alejandro? Sí, ¿qué tal? Mira, lo más importante para mí sigue siendo la parte ambiental. Sí, sigo en ese sentido, y los planes directores deben de llevar esa rigidez en ese sentido con el tema ambiental. Y lugares que son prohibidos deben de ser prohibidos. No debe de construirse en ese lugar para poder preservar esa reserva natural que con tanto sacrificio se ha venido preservando y preservando y preservando. Llega una administración nueva y lo primero que hace es tumbar esa área natural protegida o ampliar la mancha urbana. Entonces, sí ser muy, muy estrictos en ese tema. Y eso nos va a ayudar con el cambio climático que estamos viviendo. Nosotros vivimos en una zona donde estamos exactamente en el límite de la ciudad, en el límite del desierto con el bosque. Entonces, es una zona que es desértica y a la vez lluviosa. Tenemos muchos arroyos y hay muchos escurrimientos, y esos escurrimientos pues se pueden aprovechar para tener filtraciones naturales de agua, que en muchos lugares sí existe, pero bueno, no siempre. Y el cambio cultural en la comunidad. Mientras no exista un cambio cultural, vamos a seguir con esos malos hábitos, tanto en las dependencias, tanto como ciudadanos, el transporte público y lo demás que nos toca a nosotros como ciudadanos hacer. Y evitar en gran medida la disolución y la fragmentación. Eso es todo. Muchas gracias. Óscar Chávez, ¿qué nos podrías dar como conclusión? Sí, bueno, también ha sido un honor estar aquí con todos ustedes y felicidades a todos. Y yo quería felicitar especialmente a la arquitecta Piñunuri porque han hecho un trabajo muy importante ahí en el INPLAN que ella preside. Yo quisiera acotar rápidamente 3 ideas. Uno, se me hace que es muy importante que todos esos instrumentos de planeación realmente persigan el modelo de ciudad que queremos. Y en ese sentido coincido con los 2 compañeros anteriores, porque hay que ver la planeación cómo se aterriza a la escala del ciudadano. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, siempre hablan los gobiernos desarrollo de vivienda, tantas cantidades de vivienda, pero bueno, ¿qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con el paisaje? El mobiliario urbano que comentaban ahorita, ¿no? Entonces, el espacio público, que es precisamente estos escenarios donde todos somos iguales, donde no puede haber banquetas de mejor calidad en un lugar y en otro, porque digo, pues es la ciudad es de todos, y ahí es donde somos iguales. Otra es que la segunda idea es que no nos puede pasar lo que nos pasó con el boom de la inseguridad, ¿no? Que llega la inseguridad, entonces ya queremos cerrar calles, queremos cerrar fraccionamientos y queremos aislarnos de todo, generando pues muchos problemas urbanos de conectividad, incluso hasta de misma violencia generada por estas ciudades amuralladas. Y eso un poco está sucediendo ahorita con la densificación, porque también el boom de la densificación es una cosa extraña porque ahorita en Chihuahua queremos pasar de la vivienda unifamiliar horizontal a las viviendas en edificios de 20 pisos. Entonces, la escala intermedia de lo que decían ahorita, que nos estamos copiando el modelo a lo mejor estadounidense, no el bueno, pero no estamos copiando todo lo que decía Jane Jacobs, Perry en los 30s, en los 60s, de Christopher Alexander, donde también había una cierta altura que va muy relacionada precisamente con la relación que tienes con la ciudad.
Entonces, esto es un poco de cómo prevemos la ciudad que queremos. Y por último, digo, parece broma, pero también solo el Implan, en mi ciudad, solo el Implan es el que dice cuál es el perfil y los estudios que debe tener el director. En las pasadas administraciones, el director de desarrollo urbano ha sido profesor de primaria, ha sido abogado y ha sido licenciado en administración financiera. Entonces, por muy buenas intenciones que tengan, pues desconocen el tema urbano, ¿verdad? Entonces, parece una cosa que obvia, pero no lo es tanto. Y es donde muchas veces empiezan los problemas, ¿no? Con el desconocimiento y el no saber. Gracias. Gracias a ti, Oscar. Finalmente, Lupita, ¿nos puedes dar tus conclusiones? Y claro, rápidamente. Bueno, creo que todos los que estamos aquí somos arquitectos y, sí. y casi todos, yo creo, en la carrera nos enseñaron cómo hacer hermosos edificios casi como botellas de perfume, ¿no? Muy bien diseñados. Pero poco nos enseñaban qué pasaba cuando esos edificios tocaban el suelo, ¿no? El life between buildings de ese Yangel, la vida entre los edificios, ahí es donde discurre la ciudad. También Yangel dice que eso pasa entre el suelo y el cuarto piso. Del cuarto piso para arriba es materia del espacio aéreo, ya no es materia del urbanismo. Entonces, la verdad es que necesitamos, eso sí, instituciones más fuertes, más sólidas de planeación, pero que también tengan alguna cierta, le llamamos dientes, ¿verdad? Para poder que esa planeación se lleve a la práctica. He podido estudiar muchas ciudades del mundo y he visto que las más exitosas reúnen tres requisitos. Una, tienen una excelente planeación construida con todos sus habitantes. Dos, tienen voluntad política sus dirigentes, sus líderes. Y tres, la capacidad de hacer alianzas entre el gobierno y la ciudadanía para que eso trascienda, porque todo lo que vale la pena no es de 3 años, sino que tiene que ir más allá. Entonces, aquí yo quiero destacar, bueno, el valor de la planeación y de crear una institucionalidad. Creo que eso va a resolver gran parte de los problemas que tenemos con la metropolización y con ciudades cada vez más complejas y problemas cada vez más complejos. Decía Peter Drucker que el futuro, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Nosotros en los Implanes decimos que el mejor futuro se crea planeándolo. Entonces, voy a apostarle por ahí y la verdad, un placer estar con todos mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Pasamos ahora a contestar 3 preguntas de nuestro público dirigidas a nuestros panelistas. Les recordamos que también solo tenemos 2 minutos para contestarlas. Le pido a Ileana que lea estas 3 preguntas. Ella las va a seleccionar. Muchas gracias, Ileana. Claro que sí, gracias, Celia. Hay una pregunta, dice, para poder materializar la propuesta del arquitecto Bulnes, ¿expropiarían los terrenos del centro de Monterrey o cómo está pensando que sea realizable? Primero, sería una parte segunda después de la planeación. Primero es de la planeación y no indico en el plano mucho detalle que tiene que ver. Va dirigida a hacer un plan y los terrenos podrán ir cambiando, mejorando, o acceder o no acceder. Eso depende de la propiedad de cada quien. Simplemente es una propuesta utópica en donde creo que muchos están intentando edificar con una densidad enorme y no organizada ni planeada. Quisiera dejar unas frases importantes que creo que valen la pena decir, que el hombre reacciona al espacio que habita. Cuando el espacio es sensible en composición y armonía, el hombre refleja lo que percibe. Si la arquitectura fuera urbana y el urbanismo arquitectónico, haríamos grandes y bellísimas ciudades. Eso es lo que quisiera dejar como constancia. Gracias. Otra pregunta para los panelistas. ¿Qué impacto podrá llegar a tener en el área conurbada metropolitana de Monterrey el crecimiento exponencial de edificios de muy alta densidad en el centro de la ciudad de Monterrey y en los desarrollos orientados al transporte? ¿A quién es la pregunta? Es para todos ustedes. ¿Me la puede repetir? Va.
¿Qué impacto podrá llegar a tener en el área conurbada metropolitana de Monterrey el crecimiento exponencial de edificios de muy alta densidad en el centro de la ciudad de Monterrey y en los desarrollos orientados al transporte? Bueno, si es sin planeación, la destrucción de la ciudad, totalmente. Si es ordenada y planificada, el éxito de futuro de la ciudad y recoger paulatinamente la ciudad, su extensión y manejarla de una manera más ordenada. Yo nada más quisiera abundar un poquito en los DOTS. La verdad es que a mí me parecen un modelo fabuloso de cómo una ciudad puede crecer, no solamente en el centro, que para eso, incluso ahorita la pregunta que hacían antes, hay un ejemplo muy bueno en Bogotá por medio de la ERU, la empresa de regeneración urbana, que está causando toda una regeneración en el centro de Bogotá, transformándola totalmente. Quizás es una institucionalidad que deberíamos de copiar en México. Y en relación a los DOTS, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el caso de Curitiba, en donde la verticalidad no se está dando en el centro precisamente, sino alrededor de los corredores troncales de transporte masivo. Esa es la apuesta de Curitiba, no crecer en una sola zona de la ciudad, sino a lo largo de esos corredores troncales, así como decía el arquitecto Bulnes, en la primera línea con edificios de alto nivel y después van bajando esos niveles. Y se ha conseguido con eso una ciudad realmente sumamente agradable y una de las mejores planeadas del mundo, ¿no? Fíjate, justamente su propuesta puede ser en Monterrey, cada cabecera municipal y no en las periferias, sino en la cabecera, ir creciendo en la medida que cada zona lo disponga y lo proponga, ¿verdad? Bien, voy a leer no solamente el centro. Unas frases voy a leer lo que nos comenta un urbanista de la zona. Dice: poco se ha hablado de la dinámica urbana, es decir, debemos de planear para el futuro. El desarrollo urbano rural es necesario. En Nuevo León se ha trabajado en este campo. La política oficial de vivienda ha propiciado que el desarrollo de las periferias es un hecho que debemos ordenar para beneficio de sus habitantes. Y termina diciendo: ¿qué pasa con los problemas comunes a las ciudades del norte de México? ¿Por qué sucede esto? Y yo creo que aquí pues todos somos del norte. ¿Qué le podemos responder? Vivimos en un territorio privilegiado en el norte. Yo creo que no tenemos la historia milenaria del sur, pero tenemos precisamente el aprendizaje de ellos para poder efectuar unas ciudades de calidad culturalmente, artísticamente y arquitectónicamente y urbanísticamente. Creo que tenemos la capacidad para hacerla mejor. Los gobernantes no todos son arquitectos o muy pocos, y la verdad es que se requiere encajar arquitectos en todos los gobiernos para poder generar ese orden urbano que es necesario y calidad arquitectónica también, sin duda, en las ciudades. Pero no necesariamente son iguales, sino cada ciudad va a dar una identidad particular, como le debe corresponder a cada ciudad. No valen las copias, no vale hacer edificios de Nueva York aquí, ni tampoco de Tampico en Monterrey, o de Monterrey en Tampico o en Coahuila. Creo que cada región tiene su propio lenguaje y su propia forma de matar las pulgas, y yo creo que cada quien tiene una manera de realizar su propia ciudad y amarla hasta el fin. Creo que dejar a los que siguen una huella ciudad es asegurar su patrimonio, su vida familiar y su vida espiritual y su vida emocional, que hace la querencia de la tierra en donde vives, caray. Ese es elemental para todos. Y rápidamente, una última pregunta de una persona de Chihuahua. Dice: ¿qué beneficios se puede tener el conectar las ciudades colindantes a Chihuahua para crecer la metrópoli y de qué forma se haría? Sería la última pregunta. Es para Oscar Chávez. Sí. ¿Qué ventajas me la podrás repetir, por favor? Claro. ¿Qué beneficios se puede tener el conectar las ciudades colindantes a Chihuahua para crecer la metrópoli y de qué forma se haría? Mira, lo que pasa es que los beneficios tienen que ver que no necesariamente con que se extienda la mancha urbana y se peguen las manchas urbanas, sino que están comunicadas, porque hay muchas personas que viven, por ejemplo, en Aldama y que trabajan en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Lo mismo en Aquiles Cerdán. Como les decía, el
¿cómo se llama? El aeropuerto está territorialmente en el municipio de Aquiles Cerdán, pero bueno, sirve mayormente a Chihuahua. Entonces, el hecho de que se haga esta zona metropolitana es porque podemos acceder o tener acceso a fondos, estímulos, para poder de alguna manera planear una mejor comunicación en ella. Me tocó la oportunidad de hacer una propuesta para ver de Smart Cities y de ver qué tan inteligentes son las ciudades, o le llaman el IQ de las ciudades. Entonces, no nada más se ve a la ciudad como una cuestión o un ente aislado, sino también es inteligente en la medida que se comunica con lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces, las ciudades no, al hablar los arquitectos que se bordean por estas zonas o estos bordes verdes o de alguna manera para delimitar el crecimiento, no quiere decir que nos estamos cerrando lo demás. O sea, tiene que haber una conectividad porque la ciudad de Chihuahua pues es muy grande, tiene el aeropuerto, tiene la estación de autobuses y de ahí se tienen que comunicar las diferentes ciudades, ¿no? Entonces, es más bien para... ¿Qué beneficios tendría? Bueno, beneficios en que tenemos infraestructura natural en común, ríos en común, carreteras, vialidades en común, y es bueno tener un plan articulado para que funcione de la mejor manera. Yo quisiera ahondar con las ciudades planeta, son las ciudades de futuro, las ciudades que implica que gracias a la tecnología la gente vive ya en la suburbano, pero esto es una ciudad, es un planeta que gira alrededor de la gran ciudad como los proveedores de servicios y del centro de esta gran ciudad emigran hacia a ciudades planeta. Yo creo que esa es realmente una de las grandes soluciones que nos queda ver. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, les agradezco sobre todo que hayan soportado mis preguntas y les agradezco también lo bien que las han contestado todas. Yo pienso que este panel ha aportado mucho. Por ejemplo, en el primer tema del artículo 115, podemos sacar de conclusión y de gran aportación esta propuesta de que este artículo no se puede estandarizar, no, se debe de, como dice el arquitecto Almeida, tropicalizar, ir adaptándose a cada lugar para que cada lugar se pueda ir entendiendo. Y también, como dice la arquitecta Peñañuri, que el modelo de gobernanza metropolitano pueda ejercerse para los casos de ciudades como Monterrey, en donde ya estamos hablando de una conurbación de varios municipios, que se establezca un modelo de gobernanza a ese nivel y que se busque también, como ese ejemplo, el estado de Tamaulipas, que se empiece a diversificar y dispersar la población en otras ciudades importantes, uniendo esto con un buen sistema de transporte, ¿verdad?, para poderlas integrar. Y en el tema número 2 de la densidad, pues vemos las lecciones de revitalización de la ciudad de Hermosillo y vemos también que la densidad, como dice el arquitecto Oscar Chávez, no se puede nada más concentrar en el centro, sino que como la ciudad de Hermosillo, ver también los corredores, ver que se pueda ir diversificando o ir buscando estos espacios reciclados, sobre todo para los centros de ciudades, como nos dice el arquitecto Ramos, que se busque financiamiento para estos centros históricos, para que estos se puedan revitalizar. Entonces, buscar propuestas para establecer estos centros históricos y también que se empiecen a desarrollar en los corredores urbanos, no nada más solo centralizarse en el centro. Y finalmente, en el tema de lo urbano y lo rural, pues vemos que es importante aprender de los estados que respetan el campo y que respetan no nada más las zonas de cultivo, sino también las áreas que son naturales y que son de reserva, que así como el cinturón verde que propone para Hermosillo, que se puedan encontrar estos lugares que tienen valor natural o pueden ser valor medioambiental, en el sentido de que ahí hay recarga acuífera y demás, y que se respete mediante, como lo propone el arquitecto Ramos, buscar legislarlo a través de los usos del suelo y evitar los cambios de uso del suelo. Entonces, yo pienso que sí llegamos en este panel a propuestas muy interesantes que cada uno de ustedes ha aportado, y a ver ponernos a ver que si podemos implementarlas y
y que se puedan pasar y hacer cambios que sirvan sobre todo para que se delimite el crecimiento y que estas propuestas sean importantes y que sean base para la toma de decisiones a los 3 niveles de gobierno. Entonces yo creo que vamos por buen camino, que nuestros estados del norte pues están bien dirigidos con estas personalidades, estos arquitectos que están definiendo estas nuevas tendencias, y yo creo que entre todos podemos empezar a buscar nuevas propuestas y soluciones, pero sobre todo que puedan llegar a un marco legal en donde se pueda pues afianzar y darle dientes, como dice la arquitecta Peñañuri, al desarrollo. Muchísimas gracias y les agradezco la invitación a este panel. Ahora cedo la palabra, pues no sé si Ileana o va a ser el arquitecto Miguel Ángel o Manuel el que va a cerrar ya el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a tomar la palabra Ileana. Celia, muy amable. Muchas gracias a todos, excelente participación, todos, sí, sin excepción. Muchas gracias. Gracias a todos. Se les va a entregar un diploma que por aquí se empiezan a proyectar. Muchísimas gracias por la participación. Alberto Almeida, gracias. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, el Colegio de Arquitectos y la Fundación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León les agradece la participación en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Muy bien, Manuel. Muy bien, Celia. Muy bien, todos los participantes. A Guadalupe Peñañuri, muchas gracias, arquitecta. Gracias por participar. Gracias. Celia, muchas gracias. Excelente, Celia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Oscar, muchas gracias, Oscar. Gracias a ustedes por haber armado este paquete muy interesante del norte de México. Importante, debemos dar la pauta todos juntos para mejorar el país. Oscar Chávez, muchas gracias también por participar. No, hombre, gracias, Oscar. No, gracias a ustedes, un placer estar aquí con ustedes. Alejandro Ramos. Alejandro, muchas gracias también para ti. Muy agradecidos con tu participación. Excelente. Gracias por la invitación y un abrazo. Igual. Pues muchísimas gracias, que tengan todos un buen fin de semana. Sí, discúlpame, Ileana, les haremos llegar el original de esa participación vía paquetería. Muchas gracias. Así es. Gracias a todos, gracias por estar conectados. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Una feliz Navidad.